estamos en un tiempo en el que se están diagnosticando, ¿verdad? Por psicólogos, demasiados niños con déficit de atención o con hiperactividad, autistas. Haz de cuenta que estaban así como pan caliente. Los psicólogos sacando y sacando autistas y con déficit de atención, con atención dispersa, o sea, todo lo que sea fuera de educar papás. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros en nuestra iglesia tenemos una hermana que ya está jubilada, pero ella toda su vida trabajó en escuela como psicólogas, en escuelas regulares, ¿verdad? No, porque tenemos otra que es excelente, que trabaja en escuelas de educación especial. Pero esta hermana, haz de cuenta que ella ve a un niño y le hace una radiografía, o sea, sin haberlo sentado a hacer un test o algo. Es excelente, toda su vida trabajó en eso. Entonces, si una mamá llega, no, es que mi hijo, es que ya lo llevé con el psicólogo y me dijo que tiene hiperactividad y déficit de atención. A ver, espérame, no. Tu hijo tiene déficit de atención, pero no tiene hiperactividad. Lo que le hace falta es que lo eduques en tu casa, ¿verdad? No es que... Entonces, el asunto es ese. Tenemos en las iglesias, obviamente, como maestros, muchos niños que no se están educando en la casa correctamente. Entonces, nosotros tenemos que batallar con eso también. Hay niños, a mí no me gusta personalmente dar clase a los niños en la iglesia, pero cuando me lo asignan, lo hago, ¿verdad? Y con mucho cariño y todos son los niños de la iglesia y los amo, pero sí puedo ver unos que no tienen ningún respeto por la autoridad, ¿verdad? Y que tienes que hablar, o sea, a ver, por favor, siéntate, y que no sé qué, y necesitas hacerme caso, no, y ella se va a correr, se sale del salón y cosas así. Entonces con eso también batallamos. Tiene que ser algo que realmente los capte. Lo que uno tiene que buscar para los niños es algo que realmente, y aún así habrá quienes mal diagnosticados, los papás, es más, hasta los medican y no están, o sea, no están pendientes de la clase, o se van y se salen y hacen berrinche y viene la mamá y ay, hermana, es que como me lo acaban de diagnosticar con hiperactividad, entonces no hace caso, ¿verdad? O sea, y tú dices, ok, pero aún con hiperactividad tú puedes establecer algunas maneras de educarlo para que él también baje un poquito esa ansiedad de estarse moviendo y todo, sin medicamento, porque también yo lo último que le recomiendo a una mamá es que medique a sus hijos, los pequeños. Luego vienen los adolescentes, que ahorita tenemos muchos adolescentes que necesitan psiquiatra, ¿verdad? O sea, que han sido mal educados, maltratados, no violentamente o no físicamente violentados, pero también el que no le hagas caso, el que no le pongas atención, el que eso también es violencia, ¿verdad? Si le das mucho dinero o no, eso es violencia económica también, ¿verdad? Entonces hay muchos tipos de violencia. Y los niños violentados, no precisamente violados sexualmente, violentados por un mal tratamiento de los papás o mala educación, también llegan a la adolescencia y hay que poner atención, y nosotros dentro de la iglesia también podemos decir a los papás, ¿sabes qué? Yo creo que tu hijo necesita que vaya con un profesional ahora. Pues no lo vamos a mandar a lo mejor con un psicólogo secular, porque sabemos que quizás le va a dar un consejo que no quisiéramos que le diera, pero si no hay más hay que darle, ¿verdad? Ahora hay otros chicos, por ejemplo nosotros en mi trabajo, nosotros a algunos chicos los tenemos que mandar con el psiquiatra, que lo medique el psiquiatra para que pueda estar en terapia, porque si no, no le va a hacer nada la terapia. Entonces, a lo mejor tú no le vas a decir a una mamá de la iglesia, oye, llévalo con el psiquiatra que lo medique, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Necesita un profesional, un profesionista que lo cheque, ¿verdad? Y con todo respeto, y hay muchas mamás que les molesta, pero por lo menos llévalo con el consejero de la escuela. Afortunadamente ustedes aquí tienen en todas las escuelas un consejero, ¿verdad? Por lo menos llévalo con el consejero de la escuela para ver qué dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vemos que no está poniendo atención, que a pesar de que los demás los hemos captado,
¿verdad? Porque lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Hay chicos que de plano están en otra cosa, ¿verdad? Aunque les digamos sin celular, aunque les digamos, o sea, están en otra cosa. Entonces, sí tenemos que tener también muy en cuenta nosotros como educadores que, por decir, la adolescencia se amplió mucho, yo creo que lo vimos en otra clase. La adolescencia se amplió demasiado, ¿verdad? Cuando mi papá era niño, pues empezó a trabajar a los 9 años, ayudándole a su hermano a vender leche. O sea, él ya era un adolescente a los 9 años. Y ahorita un niño de 9 años es un bebé todavía. Sí. ¿Ok? Entonces, y luego fue cambiando. Cuando yo tengo 56 años y mi adolescencia sí fue como de los 12 a los 15 o a los 16, si tú quieres, ¿verdad? Entonces, esa era la adolescencia y cada vez se ha ido ampliando. Hasta ahorita, la adolescencia continúa todavía con chicos de 25 años, ¿verdad? Están en su casa, no quieren todavía trabajar, ya ni están estudiando, pero hay cosas y siguen pensando que son adolescentes. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. Ahora, por ejemplo, bueno, yo le doy clases a adultos, dice usted, hermana, ¿verdad? Yo le doy clases a adultos. Con los adultos también se batalla, ¿verdad? También, y es que yo le doy clases a las damas, dijo, ¿verdad? A las damas. Entonces, bueno, las damas, ¿qué necesitan para poner atención? Y las damas regularmente necesitan como cercanía, como feeling, ¿verdad? O sea, sentimiento. No conexión. Charlatanería de, a ver, hermana, yo voy. No, o sea. ¿Se dan cuenta? Tiene que dar conexión también. Sí, una conexión en sentimiento, en emoción, aunque no tenemos que enseñarlas a que sean emocionales, pero sí las damas necesitan, ¿verdad? Y cercanía. Si tú eres una maestra que no te gusta que se te acerque, que no te gusta que alguien te abrace, que no, o empieces a trabajar con ello, o mejor no seas maestra de damas, porque las damas, muchas, no todas, pero muchas necesitan abrazo, muchas necesitan el apapacho, muchas necesitan que les estés llamando entre semana, que dices tú, oye, pues no es mi trabajo, pero para hacer un grupo de damas que realmente esté cercano y fuerte, se necesita mucho trabajo del corazón, ¿verdad? Con las damas. No sé si con los varones, yo nunca he tenido un grupo de varones, pero si también se necesite algo de sentimiento. Pues también somos especiales, tenemos que tener algún tipo de enfoque, ¿verdad? Que sea lo mismo, ¿verdad? Que haya sinceridad, que haya pues ganas de trabajar, yo me imagino, lo que empatía, más. ¿verdad? De que si alguien necesita, oye, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, los varones son diferentes. Ahora cuando le das una clase a adultos, hombres y mujeres, bueno, eso es diferente, ¿verdad? Tú das la clase, la tienes preparada y ahora sí, el que le interesó captó, ¿verdad? El que le interesa mucho pregunta, y hay otros que no les interesa o simplemente captan sin que te des cuenta y ya ni preguntan y hasta parece que ni te ven y como quiera te están poniendo atención, ¿verdad? Entonces los adolescentes también son mucho de eso, que puede que parecieran otra cosa, pero tienen esa capacidad de como quiera estar captando lo que dices. Entonces, que no te pase que te enojas porque no te están poniendo atención. A mí me pasa mucho en las escuelas que me dejan sola regularmente con los muchachos, pero de repente llega un maestro y empieza, cállense, guarden respeto porque está la licenciada. Y pues ya me quedo callada, no le puedo restar autoridad, pero, o sea, yo he aprendido que ellos como quiera están escuchando lo que digo. O sea, como quiera y dicen, y luego hay unos que dicen, ay, pues es que estábamos comentando de lo que está diciendo ella, ¿verdad? O sea, y cosas así, pero también con los jóvenes adolescentes, ¿verdad? Que también se mueven y que sabemos que su enseñanza es de más movimiento, ¿verdad? Más interactiva, entonces, pero también debemos saber que a veces pareciera que están en otra cosa y como quiera les ponen atención. Entonces hay que ir conociendo los grupos y no es fácil ser maestro, pero sí, aquí la ventaja que nosotros tenemos como cristianos es que el Señor,
como les decías a tus alumnos el domingo, pone talento, Sí. ¿verdad? Entonces hay gente que simplemente ese es su talento, ¿verdad? Dar clases y hasta para preparar una clase de niños yo veo, hay una hermana que lentita, llegó lentita y lentita, ella sí, bueno, ya ella sacó de hecho el primer lugar en Tamaulipas de maestra de la escuela dominical, en no sé si fue un concurso, fue algo que se hizo a nivel estatal y luego se premiaron en Monterrey, le dieron su diploma de que se graduó y aparte de primer lugar, ¿verdad? En los trabajos que se hizo para la escuela dominical. Entonces, haz de cuenta que ella así, despacito, despacito, pero que tiene ese talento especial. O sea, pareciera que ella en otra cosa y X, ¿verdad? Y sin embargo, cuando está la escuela bíblica de vacaciones, o sea, ella, hay que hacer esto, y yo creo que esto, y yo creo que esto, y acá esto, pero suavecito, porque es de voz bajita, ella es bajitita, delgadita, y su voz así bien bajita, ¿verdad? Bueno, pues yo pienso que la mera verdad, yo pienso, con todo respeto, si ustedes creen que así no es, no, pero yo pienso, la mera verdad, por ejemplo, dice la mera verdad, yo pienso que esto se debería hacer así, ¿verdad? O sea, y así como que, si está diciendo ahorita, pongan atención, porque tiene ese talento especial para dar clase. Entonces, y para preparar la clase también, ¿verdad? Entonces, es algo que el Señor pone en nosotros, pero no quiere decir que no nos preparemos en todas las áreas. Sí. O sea, nosotros vamos y el pastor nos dice, ayúdame en esto, dile que sí. El Señor por alguna razón me está pidiendo que lo hagas. ¿Para qué? Pues a lo mejor te vas a dar cuenta que no es lo tuyo, ¿verdad? O sea, yo sí doy clases bien padres y me dice el pastor que el domingo le doy clase a los adultos, se la doy con todo el gusto del mundo, ¿verdad? Cuando me pide que predique, más bien doy una clase que predicación, porque como que lo mío es dar clases, ¿verdad? No digo que no sé predicar, pero más parece una clase porque regularmente pienso, esto significa esto, y esto lo busqué, y esto, y como quiero, así como que dices, oye, ya te perdiste, o sea, síguele, ¿verdad? Entonces, el asunto es ese, pero hay cosas como si me dicen que los niños, yo no levanto la mano, cuando dicen que se necesita para niños, yo no levanto la mano, o sea, nunca, a menos que me diga el pastor o su esposa, ¿sabe qué, hermano? Le pido que, claro que sí, ¿verdad? Y yo lo que le digo a la gente, donde te pongan, tú di que sí, y ya vas a ver si funcionas en eso o no. Sí. Porque si nunca estás ahí, no vas a saber, como la hermana Norita, ¿verdad? Si a lo mejor ella hubiera dicho que no, porque ella al principio era así como, yo no sé mucho, entonces, si ella le hubiera dicho que no al pastor, pues no sabríamos todo el potencial que tiene, ¿verdad? Y lo que Dios ha puesto en ella. Y ahora ella misma cuando se empezó a sorprender. Y claro que bueno, ahora ya se cree mucho. No, ella sigue siendo la misma, ¿verdad? Pero ahora ya sabe para qué el Señor la está moldeando, ¿verdad? Entonces, pues es muy bonito cuando tú puedes decir que sí a una clase, aunque no sea lo tuyo propiamente, ¿verdad? Pero es así, a mí igual si me ponen con los adolescentes a una clase también, me gusta. Yo fui 7 años líder de jóvenes en la iglesia, adolescentes y jóvenes en la iglesia, y la verdad que me la pasaba bien padre, y nos veíamos todos los sábados, y nos íbamos a la calle porque era la clase, y luego nos íbamos al boliche, nos íbamos a las pizzas, y a veces yo en mi carro, nomás con mi carrito, que pues nunca he tenido carro grande, y haz de cuenta que me llevaba 7, vamos todos amontonados y los dejaban las pizzas, y luego ahí vengo otra vez al templo, órale, otros 7, súbanse, vamos, ya se quedan, ahorita vengo, y así, y igual al boliche, vamos, ¿verdad? Vamos tantos, los que quepan, y ahorita vengo, y regresaba y todo, pero era un buen grupo y ellos necesitan mucho eso. Entonces había un chico que de hecho él vive acá en Mission, no es cierto, en FAR, y la mamá decía, la mamá está celosa, se puso un día, ¿verdad? Que
porque dijo, es que no puedo creer que todo lo que yo le digo, y que vamos a ir acá, y que vamos a ir allá, y que métete a bañar, batallo para que lo haga. Y los sábados, o sea, él llega a la casa de Reynosa y ándale, que ya me tengo que bañar porque la clase va a empezar y que no sé qué. Y ella así como, ¿por qué? O sea, ¿qué hace Yolanda? ¿Verdad? Lo que tiene. tiene. Entonces, por ejemplo, que también me criticaron las mamás, que es que oyen música del mundo. No, no oímos música del mundo. Los chavos yo los veía que prendían el celular con música del mundo cada vez que a escondidas, hasta que un día le dije, a ver, ven, fuera del templo, no dentro del templo. Le dije, a ver, vengan, andábamos en una plaza. A ver, ¿qué es lo que están oyendo? No, pues que, no, nada, Yolis, nada, a ver, no, estoy viendo, ¿verdad? Que dice ahí que ojalá que te mueras o no sé qué cosa. Y entonces le dije, a ver, ¿qué estás oyendo? Y sabes que lo que oyes, lo que estás declarando con tu boca, ¿sabes? ¿Te das cuenta? A ver, ¿qué dice? Y ya todos, ¿verdad? Así. Y a ver, no, pues que mira, fíjate lo que dice. O sea, ¿realmente tú crees que o sea, es bueno eso? Lo estás declarando. Y de eso te estás llenando. Y bueno, no les voy a contar ya, ay, cómo lo hago yo también, no. Pero parte de eso es, luego fueron y le dijeron a sus mamás, a otros, no, es que Yolanda, nos estábamos oyendo música con Yolanda y que no sé qué. Bueno, ¿verdad? Si hay que hablar también de sexo, hay que hablar de sexo. O sea, y unas mamás, no, es que, ¿cómo hablas eso? Los de la iglesia no necesitan esos temas. O sea, si me preguntan, claro, yo no les voy a decir, ay, no, eso es del diablo. No es del diablo. El sexo lo hizo Dios y para que lo disfrutáramos. Dentro del matrimonio. Si no se lo enseñan si no se lo enseñan en la iglesia, se lo van a enseñar en la calle. Y de manera puerca. Y de otra manera. Bien mal. Sí, o sea, mal. Entonces, ok, pero sí, y las hermanas así como, es que el sexo lo hizo Dios y lo hizo para que lo disfrutáramos, pero yo soy soltera, entonces muchas hermanas piensan que yo no debo de hablar de esos temas porque ni siquiera ellas hablan de esos temas delante de mí, porque soy soltera, como si yo fuera a salirme a buscar, ¿verdad? O algo, no sé. Sí, entonces, haz de cuenta que, sí, de veras, o sea, no sé por qué piensan, pero bueno. Y los chavos, bueno, pues si ellos preguntan, y claro que no les voy a dar yo catálogos de nada, nada más es hasta donde pregunten, ¿verdad? Y hasta ahí le damos. O sea, igual cuando me preguntan por drogas, también los de la iglesia preguntan por drogas. ¿Sí? Igual yo no les doy un catálogo, ni no les doy un nombre que ellos no mencionen, porque tampoco en mi trabajo secular lo hago. Es que vas a hablar de mitos y realidades de las drogas, ok, a ver, ¿qué drogas? ¿De qué drogas vamos a hablar? Y ellos me dan nombres y preguntan y les doy la información. Si de lo que no me preguntan no les doy, pero en realidad saben más que yo los de afuera. Los de la iglesia a lo mejor no, pero los de afuera sí saben más que yo. ¿Sí? Me pueden dar cátedra ellos a mí. Entonces, pero todo esto tú debes saber, pero tienes que tratarlo obviamente con cordura, ¿verdad? Y con santidad. Pero hay temas escabrosos para muchos que cuando estás hablando con jóvenes, con adolescentes, con jóvenes, hay que tratarlos. Ahora, cuando tienes un grupo de adolescentes y jóvenes, más cuidado. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen otras preguntas que igual sí, si tú abres mucho por ahí el tema, pues de los adolescentes a lo mejor todavía no es de su interés. Entonces sí les vas así como, a ver, vas a abrir, ¿verdad?, una ventana ahí. Entonces hay que tener cuidado, pero sí hay que tratar todos los temas. Y pienso que eso fue parte de que estuvieran bien los muchachos, que aprendieran, ¿verdad? Y que quisieran estar ahí. Entonces sí era un grupo más o menos grande, se había batallado un poquito y siempre estaba bien chiquito y se fue haciendo más grande. Y se continuó, ¿verdad?, con ese grupo. Hasta que, bueno, ya era el tiempo en que yo ya tenía 7 años, ya era mucho, ¿verdad?, de toda mi vida. Entonces ya vino alguien más. Pero el asunto es que sí, como educadores tenemos una responsabilidad. Y tenemos una responsabilidad también, aún yo que doy fuera pláticas y todo, tengo una responsabilidad grande,
pues ahora sí que con todos la sociedad, con todo Río Bravo, ¿verdad? Que los muchachos, yo hoy platico con 200, obviamente yo no me acuerdo de la cara de los 200, o cuando son 1500, a veces son chavos en una escuela, en un auditorio, pues yo no me acuerdo de ellos, obviamente, pero ellos sí se acuerdan de mi cara. Y ellos muchas veces afuera, ay, ¿cómo está, maestra? ¿Cómo está, doctora? Lo que sea, que se acuerden que yo fui de la Secretaría de Salud y me dicen como quieren. Pero ellos sí se acuerdan de mi cara. Entonces, yo tengo que saber, ¿verdad? Que tengo que tener un testimonio y tiene que ser real. ¿Verdad? O sea, yo no puedo estar, porque les voy a fallar y entonces a la hora que yo miento, pues todo lo que yo he dicho se va a la basura. ¿Verdad? O sea, todo lo que pude haber avanzado se va a la basura. Y con los chicos de la iglesia, pues también es un compromiso que tienes, o sea, dentro de la iglesia, no estar discutiendo con los hermanos, no estar que vas a la casa del muchacho y que te oiga que está chismeando con la mamá, ¿verdad? Y qué cosas así, o sea, aunque tengas ganas de chismear, te aguantas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante, todo el tiempo tú estás enseñando. Cuando eres maestro, bueno, cuando eres cristiano todo el tiempo damos testimonio, pero cuando eres maestro es bien importante que realmente seas maestro las 24 horas del día y en cualquier parte donde estás, ¿verdad? Porque igual, no sabes, los pueblos son chicos y parece como que aquí son quién sabe cuántas ciudades juntas y cuántos millones de personas serán. Y resulta que a la hora que tú haces un escándalo en un restaurante, aunque no te graben y te suban a Facebook, no sabes cuánta gente de ahí sabe que eres Musi, la esposa del pastor, y que mira, fíjate lo que hizo. Y lo bueno, lo que hagas bueno, la gente va y se lo dice a una o dos personas. Pero lo que hagas malo, se lo van a decir entre 10 y 20 por lo menos. Si lo suben a las redes, pues olvídate, son millones. Pero si no te grabaron y no lo suben, por lo menos 20 personas van a saber lo malo que hiciste. Así es. Y eso es una regla, ¿verdad? Entonces, cuidado con ello. Enseñar sobre puntos que el educador no aplica en su propia vida. Pregunto, Verónica, ¿tú qué crees? ¿Se puede educar, sí? Cosas que no aplicas en tu vida, ¿los puedes enseñar a otros? Las puedo enseñar, pero no soy un ejemplo. Puedo decirlas nada más, pero es muy diferente el decir, ¿sí? Al que algún momento, como usted dice, te van a ver o vas a estar y no eres el ejemplo que tú hablaste o que tú estás enseñando. No es lo mismo ser un maestro en la iglesia que ser un maestro fuera, ¿verdad? Un maestro secular. Yo creo que como yo he sido maestra de niños. ¿De la iglesia? En la iglesia. Okay. Y sí, o sea, porque a veces no me tocaba dar la clase, pero los niños sabían dónde yo me sentaba en la iglesia, iban y a veces me buscaban, entonces no puede uno ser, o yo soy de un lugar que no es muy grande, ¿verdad? Y entonces saben el ejemplo que tú vas a dar, si eres auténtica o si eres una falsedad, ¿verdad? Porque ¿Y los vecinos? Puede dar, exacto, o sea, puedes dar una cara, pero pues ser otra persona. Entonces sí es bien importante el hablar, el predicar, ¿verdad? Lo que uno vive. Claro. No, sí, enseña uno la palabra de Dios, pero no puedo yo estar. Les puedo enseñar la Biblia, sí, pero no puedo ser yo ejemplo para ellos. Y aquí yo creo que eso es lo que se requiere, que seamos un ejemplo, ¿verdad? Como maestros. Y aparte te voy a decir algo. Como... Perdón, te interrumpí. No, está bien. Aparte te voy a decir algo. Nosotros como maestros cristianos estamos en un mundo espiritual. Entonces yo puedo estar fingiendo, pero ese espíritu que yo estoy derramando aquí, ¿verdad? O sea, si no es un espíritu correcto, estoy echando a perder a toda la gente que tengo enfrente, ¿sí me explico? Sí. Entonces esto es importante, esto nosotros tenemos que saberlo también.
O sea, no, sí le puedes enseñar, como dices tú, te preparas, te lo aprendes de memoria y lo enseñas, ¿verdad? Y igual, o sea, gente que es muy espiritual puede percibir que el espíritu que se está aquí impartiendo no es el correcto y sabes qué, Señor, cúbreme con tu sangre y lo que tú quieras, pero sí es importante que lo sepas, no nada más es como cosas de lo que se ve, ¿verdad? O sea, sino de espíritu a espíritu. Y en lo secular se dice que es de inconsciente a inconsciente. Por eso a veces dices, es que yo nunca me peleé delante de mis hijos. O sea, yo era cuando ellos no estaban. Ah, ok, pero en lo secular te van a decir de inconsciente a inconsciente, tú estabas transmitiéndole a tus hijos el rencor terrible que le tienes a tu esposa o a tu esposo. ¿Sí? O sea, y nosotros los cristianos sabemos que es una situación espiritual. Entonces los niños llegan a una casa donde los papás están peleados y siguen peleados, y no porque no se puedan pelear nunca, pues sí pasa, ¿no? Pero si todo el tiempo están peleados y peleados. O sea, la cuestión ahí es que el espíritu que está moviendo es un espíritu de ira, de contienda, y va a contaminar también a tus hijos. Y el asunto es que tus hijos pueden tener ira o contienda o cualquier otro desorden o cualquier otro espíritu diabólico, ¿verdad? Homosexualidad, adicciones, o sea, porque lo que estás trayendo a tu casa es un espíritu desordenado. Entonces a veces la gente dice, es que yo, pues yo no sé, en mi casa nunca hemos tomado, ni fumado, ni nada, no sé por qué mi hijo, si yo lo crié en la iglesia, y por qué ahora está tomando. Ahora hasta me dijeron que se había fumado marihuana, ¿verdad? O sea, no entiendo. Porque tú llevaste a tu casa un espíritu de desorden, de alguna manera, de algo, ¿verdad? Invitaste a Satanás a llegar a tu casa. Abriste una ventana y para ti puede ser de ira, pero para tus hijos es de cualquier otra cosa. Entonces hay que trabajar con ello. Sí, nos podemos enojar, sí, o sea, no es de que, ay, nunca te vayas a enojar con tu esposo porque te vas a ir al infierno, ¿no? ¿Verdad? Pero arreglarlo rápido, antes de que se ponga el sol, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pues a veces no es literal antes de que se ponga el sol, pero al día siguiente trata de arreglar las cosas, pero real. Que también, hermanos, tenemos un problema serio en las iglesias, que nos enseñan que tenemos que pedir perdón. Entonces, yo voy, te meto el pie, te caes, te abres la boca, hablando de manera no literal, ¿verdad? Pero sí, y todo después, ay, hermano, si me perdonas, perdóname, por favor. Porque alguien me dice, es que tienes que pedir perdón, o me han enseñado, ¿verdad? Y mañana te vuelvo a meter el pie y te vuelves a caer, y, ay, hermano, me perdonas. Y tú estás obligada a decirme que sí me perdonas, porque así te enseñaron. Y yo estoy obligada a pedirte perdón aunque no lo sienta. No me importa si está bien o no. Entonces eso también hay que, y no hay que enseñarle a los hijos desde chiquitos de que pídele perdón al hermano. Y pídele perdón al hermano. Oye, todos los días le pides perdón por lo mismo. No, ¿verdad? O sea, y yo a veces en la iglesia sí les digo, no, hermano, que no me pida perdón. Prefiero que no me pida perdón, nada más que sí me gustaría que aprendieran a ser grosero, ¿verdad? Los niños, o al niño, prefiero que no seas grosero a que me pidas perdón. No necesito que me pidas perdón, porque y lo he visto con los muchachos. Luego se hace sin la intención de ser perdonada. ¿Sí? Así es, lo he visto con los muchachos que han crecido en la iglesia, ¿verdad? Y ay, perdón, lo mismo. Ay, perdón, pum, y se nos hace costumbre. Y también vamos con Dios todas las noches, ay, perdóname, Diosito, ¿verdad? Y mañana otra vez hago lo mismo, ay, perdón, ay, yo no lo quería hacer, porque eso es lo que aprendemos desde chicos. Entonces también vamos sí hay que pedir perdón, pero vamos a enseñar a nuestros niños, como maestros también, que lo pides cuando realmente lo sientes y cuando tienes el deseo realmente de hacerlo diferente. Si vas a hacer lo mismo mañana, no pides perdón, porque de nada sirve y tampoco Dios te lo va a tomar en cuenta, ¿verdad? O sea, si no lo siento, ¿para qué? El Señor no me lo va a tomar en cuenta, aunque me vaya de rodillas hasta la villa, como lo hace tanta gente, ¿verdad? Hasta se ponen corcholatas para que duela. ¿Sí? Entonces, como quiera,
si no lo estás sintiendo, si nada más es porque así te lo enseñaron, pues no. Entonces, omitir esos puntos sería cercenar la palabra de Dios, o sea, exponerlos, porque a veces dices, bueno, como yo no lo estoy aplicando a mi vida, pues mejor de eso no hablo, ¿verdad? De eso lo brinco. Mejor porque pues como no, sí, o sea, yo no lo aplico, mejor de eso no hablamos, no me vayan a preguntar. Y usted lo hace, a mí me preguntan muchas veces cuando yo estoy en las escuelas, ¿verdad? Y usted, maestra, ¿a poco nunca ha hecho tal cosa? Y yo, bueno, pues, ay, ya, ja, y todo esto, tal que así. Y ya, bueno, esto sí, esto no, y ¿sabes por qué nunca probé drogas? ¿No crees que a mí no me ofrecían? O sea, las drogas han estado en las escuelas desde que yo estaba chiquita, pero yo pensaba que, sí, ¿qué tal si me hacía adicta? Y les digo a mis amigas, en ese tiempo tenías un temor de tus papás, ahorita ya no existe ese temor a la autoridad, pero era, imagínate, que mi papá, que a mí me detenga la policía bien borracha y se muere mi papá de la vergüenza y cállate, no, y no me va a quitar el carro para siempre, ¿verdad? O sea, cosas así. Y mi hermano, uno de mis hermanos más grandes, o sea, dice que él 2, 3 veces, una vez le invitaron cocaína y lo usó, y otras 2 o 3 veces fue y compró a un lugar. Y dice que esa tercera vez que fue, él se acababa de arrancar y llegó la policía y se llevó a todos los que estaban ahí, a los que estaban vendiendo y a los que estaban comprando. Y él pensó lo mismo. Imagínate que yo hubiera estado ahí y que mi papá le dijeran, está en la cárcel porque estaba comprando cocaína. No, dice, jamás en la vida volví a usarla. Pero bueno, yo a los chicos les digo, también a mí me ofrecían. Es más, como yo era tremendita, yo me juntaba con el que la vendía, ¿verdad? Y todo, y siempre me ofrecía. Oye, ándale, mi Yuli, que no sé qué. No, gracias. No pasa nada, mira, un cigarrito de marihuana, mira. Aquí no nos fumamos juntos, no pasa nada, somos de confianza. No, no me interesa, gracias, no quiero. ¿Verdad? Me da miedo y no quiero. Entonces, yo sé que puedes decir que no. Y que él, aunque él la venda, pues se lleva bien contigo y no te va a obligar, ni te la va a dar ahí que a escondidas o algo, ¿verdad? Entonces, bueno. La cosa es que a veces para no tratar, mejor preferimos no tratar algunos puntos para no ser hipócritas, ¿verdad? Y eso va a hacer que cercenen la palabra de Dios. Y obviamente exponerlos puede arrojar la hipocresía, falta intolerable, ¿sí? En el mensajero de Dios, no puede ser hipócrita. Y si es consciente de que no ha alcanzado tal meta y se ha de predicar sobre un texto que pone al descubierto algún punto débil de su vida cristiana, no ha de tener inconveniente en reconocerlo públicamente e indicar de algún modo que él mismo también se incluye entre aquellos a los que se dirige el mensaje. Qué duro, ¿verdad? O sea, estás hablando ahí, bueno, hermanos, pues yo también, no, pues te van a bajar, ya te van a poner a descansar, porque, ¿verdad? Entonces, pues mejor intenta ya no hacer, ¿verdad? ¿Iba a decir algo? ¿No? Ok. Requisitos del educador cristiano, dice Isaías 54 y 5, ¿verdad? Dice que el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, no me volví atrás. Expone el educador cristiano como predicador, maestro, evangelista, que debe tener presente los siguientes requisitos básicos. Mañana tras mañana me despierta. Nos habla de estos aspectos. Al inicio de cada día, nuestro oído debe estar despierto y dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Y el cristiano siempre necesita escuchar y aprender de la palabra de Dios para vivirla y enseñarla. Entonces hay que saber escuchar la palabra de Dios y hay que saber cuál es la palabra de Dios que escuchamos. Que por ejemplo, esta hermana que les platiqué al principio con la que estaba hablando, dijo, yo le pedí a mis hijas que el día de mi cumpleaños me regalaran el libro de Enoch, porque yo lo quería leer, ¿verdad? Y fíjate que sí, que viene esto y esto y esto, puras cosas que son ciertas y que no nos explican a nosotros en la Biblia,
pero todo lo que él dice es cierto. No sé por qué no lo pusieron. A ver, espérate, o sea, no sabes de dónde. No, pues es que, o sea, decía cosas que yo digo, no parece que sea, o sea, o está fascinada por alguien, Sí. ¿verdad? Y no, porque así dice la palabra, ahora que está fascinada por alguien y ahora está viendo cosas y bueno, pues, por alguna razón el libro de Enoch no está dentro de nuestra Biblia, ¿no? Y ahora voy a buscar los macabeos y que no sé qué, y yo, bueno, pues cómprate una Biblia católica, ¿verdad? Sí. Entonces, cosas así. Entonces, bueno, sí puede servir para cosas históricas, pero no ni para que estés tan emocionada, ni para que estés tratando de convencerme que yo lo lea, me lo aprenda y cosas así, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado. Pero bueno, el oído debe de ser a las cosas que realmente son de la palabra de Dios. Igual, también hay un fenómeno que se llama infodemia, que en México lo estamos manejando mucho los psicólogos con los chicos y que son las fake news, ¿verdad? La infodemia es una epidemia de información que realmente te descarrila de lo que andas. Entonces, obviamente todos los que conocemos un poquito internet sabemos que hay algoritmos que se mueven, que a la hora que yo tengo alguna internet como Facebook, o TikTok o cosas así, a lo que yo le pongo atención de eso me va a mandar información. Entonces, si yo quiero convencerme de algo también, una vez que le pique, me van a dar para convencerme. Entonces, muchas cosas parece que realmente es palabra de Dios y no lo es. Y por eso hay que conocerla. Hay una parte de la Biblia que dice que te fortalezcas en la fe y de hecho estaba preparando yo algo sobre eso, que estés firme en la fe, pero dice también antes de eso que te hola, buenas tardes, no que te fortalezcas, sino que te plantes, ¿verdad? Que arraigues. ¿Dónde? A raíz. Sí, arraigar. y no puedes hacerlo si no, o sea, tú no puedes estar firme si no tienes un buen fundamento. Entonces tienes que saber qué es la Biblia. Entonces cualquier gente en un Facebook te va a hablar bien bonito, en un podcast o no sé cómo le llames tú ahora, que a mí la tecnología me deja atrás todos los días. Entonces te van a hablar bien bonito y va a parecer que realmente es bíblico. Entonces tienes que conocer, y si no conoces, como yo considero que estoy muy, o sea, neófita, ¿verdad? Que aunque debo de tener, dice una amiga, pero tú tienes el CPU lleno de conocimiento. Pues sí, pero como que no me sale muy seguido, ¿verdad? A la hora que hable, así. Entonces, pero, pues busca, a ver, ¿qué dice este señor? ¿Qué dice la palabra? Y a ver, a lo mejor lo está parafraseando, o a veces el lenguaje actual ya te lo cambia todo, ¿verdad? Y a ver, no te cambia el sentido, pero no te suenan las palabras. Entonces dices tú, a ver, ok, sí es cierto, no, pero esto no es el sentido real del texto, ¿verdad? Y cosas así. Entonces hay que saber buscar. Escucha la palabra de Dios para vivirla y enseñarla. Despierta mi oído, dice otra parte del versículo, para escuchar como los discípulos. Las palabras despertar, escuchar y discípulos se refieren primero a que el Señor despierta nuestros oídos para escuchar, o sea, dar atención a lo que se oye, dar oídos, atender el aviso, consejo, sugerencia. Discípulo en el Nuevo Testamento se traduce del griego matetes y significa aprendiz y alumno. Alumno, que es un discípulo respecto de su maestro, de la materia que le está enseñando, y el aprendiz es una persona que aprende algún arte u oficio. Entonces no es lo mismo alumno que aprendiz, ¿ok? Hola, buenas tardes. Hay que saber eso, ¿verdad? El aprendiz es el que vas a enseñarle, ¿verdad? Nada más como algo, como un oficio, ¿verdad? Y el alumno sí va a aprender de ti realmente algo más firme, más largo, no es más serio, pero sí es ¿cómo se dice? Como aprender para el alma, ¿sí? ¿Ok? Entonces, otra de las preguntas sería,
Bueno, y continuamos con el versículo. El Señor Dios me ha abierto el oído, en primer lugar, para escuchar y comprender el significado de su palabra, para hablar con claridad, es decir, enseñar con claridad y correctamente, sin confundir a los que escuchan. La consecuencia de abrir los oídos es la liberación de la lengua para enseñar correctamente, ¿sí? Expeditamente y bien. ¿Qué es expeditamente? Que no es a la carrera, bueno, porque en México es diferente decir, es que lo hice a la carrera, Sí. es como lo hice como descuidado, ¿verdad? Sí. Nada más. Y a lo mejor aquí no, a lo mejor aquí significa lo mismo, pero, ok. Entonces dice, no fui desobediente ni me volví atrás. El discípulo, ¿te acuerdas? El discípulo es un alumno y acepta las instrucciones que le son dadas y las hace su regla de conducta, es decir, que bíblicamente un requisito que se debe cumplir para que la persona sea apta para enseñar correctamente es la obediencia. Si yo no puedo ser obediente, y eso, hermanos, apréndenlo y enséñalo a la demás gente. Si no puedes ser obediente, no puedes ser maestro. No puedes ser maestro. O sea, tenemos que aprender lo principal. Bueno, la palabra dice, ¿verdad?, que la obediencia es el principal requisito que tenemos para tener una relación con Dios, ¿verdad? Entonces le tememos y lo obedecemos. Pero si no somos obedientes, no podemos ser maestros. O sea, si yo no respeto a mi pastor y no lo obedezco, o sea, ¿qué estoy haciendo en la iglesia o aquí enseñándoles a ustedes? ¿Qué les voy a enseñar? Que lo que no estén de acuerdo lo digan, y si no les parece que se vayan. ¿Es parecido como los jefes o qué? ¿Verdad? Como Sí. los jefes de uno. Así es. Y aún así, nosotros como cristianos tenemos que aprender a obedecer también a nuestras autoridades seculares. Sí. ¿Ok? Pues sí, aunque no tengan razón. Ok, aunque no tengan razón, pero te voy a decir una cosa. En mi trabajo, yo tengo jefe, yo soy la directora del lugar donde estoy. Sí. Y luego hay un jefe que es mi jefe de mi centro y de otro. Y luego el jefe de ella, de Yuli, también es mi jefe. Y luego hay dos jefes en Victoria, que son más arriba del... O sea, yo tengo 5 o 6 jefes, Sí. ¿ok? Puros jefes de jefes. Y cambian cada que cambia el gobernador, ¿verdad? Entonces, he tenido la fortuna, ahorita la jefa es más nueva, más joven, no la hemos tratado mucho porque no ha habido tanta oportunidad. Nos fuimos a Acapulco hace un mes y tuvimos un poquito de oportunidad apenas de conocerla y que nos fuera viendo, ¿verdad? Pero tengo la fortuna que he sido de las favoritas de todos los jefes. ¿Y sabes por qué? Dios me da gracia, porque no tengo carácter. No les da contra. Pero soy la única que le digo, yo voy a hacer lo que usted dice porque usted es el jefe, pero yo no creo que sea así. No estoy de acuerdo que sean las cosas así. Ujú. Lo voy a hacer porque usted me está diciendo. Y así con palabrotas y con todo. Yolanda, tú eres la única que te atreves a decirme de frente eso. Y el otro, ¿sabes qué? Nadie me había dicho eso, pero yo ya lo había pensado. Pero nadie me lo había dicho. Qué bueno. Pero lo que yo pensaba de ti es cierto, ¿verdad? Y haz de cuenta que así, uno tras otro, hemos tenido 4 o 5 jefes y solo la de ahorita porque no ha habido oportunidad de tener mucho tiempo. El Señor me da gracia delante de ellos, pero una de las cosas que yo he aprendido es que yo los voy a respetar porque es mi autoridad y el Señor me llama a respetarlos y voy a obedecerlos, pero tampoco voy a hacer. Pero ¿verdad? si haces algo que te va a perjudicar a ti. Con todo respeto, ¿sabe qué? Porque a mí me ha pasado, yo les digo, no lo voy a hacer. Si es algo que va a perjudicar a los estudiantes o me va a perjudicar a mí, yo no lo voy a hacer. Pero lo dices con Sí. respeto. Sí. Y si me ¿Verdad? dice, no, que una vez sí me dijo uno, tú lo tienes que hacer porque yo digo, le dije, bueno, pues entonces, como tenemos No, unión no, nosotros ahí de no, trabajadores, no le dije, firmar aquí donde yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? O déjeme firmarle ahí en el contrato que yo voy a hacer algo en lo que no estoy de acuerdo. no, nomás le dije, bueno, pues deme un papel donde diga que no me hace responsable a mí de Así lo que llegue a pasar. Dijo, exactamente. dice, ese papel nunca lo vas a ver. Le dije, bueno, pues entonces yo no lo voy a hacer.
Le dije, y si no, pues le voy a decir a la Unión. Ya no le dije Unión y ya como que patinó. Ok, es Dijo, como, bueno, ahorita vengo. Me habla Mr. tenemos Barbosa. que honrar y respetar a nuestro padre y a nuestra Sí. madre. Sí. Pero ¿qué tal si mi mamá me dice que vaya a robar un banco? Ujú. Yo le tengo que obedecer, pero no, mamá, ¿sabes qué? Sí. Un banco. Discúlpame, pero ¿verdad? El Señor no me va a juzgar por eso, ¿verdad? Un pelado atropelló a tu papá y se murió por su culpa, hay que Sí. buscarlo y matarlo. Sí. O Venganza. sea, es mi mamá o es mi papá. Sí. Y la Biblia me dice que tengo que honrarlos y que tengo que respetarlos y obedecerlos. Pero no voy a obedecer, ¿verdad? Para condenarme yo. Ujú. Y el Señor lo sabe. Entonces, igual en el trabajo, ¿sabes qué? A ver, bueno, yo lo que tú estás, porque ahí sí ya es algo chueco, para que tú digas, eso no se debe de hacer. A mí no me han pedido que haga algo que no debo de hacer. Me han dicho que haga algo en lo que yo no estoy de acuerdo que se va a hacer así, ¿verdad? Y con todo respeto, le sabe que lo voy a hacer Es porque que, usted me es que dice. ahí el problema es de que siempre cuando uno sigue las reglas y se quejan los papás o se quejan los principales, de que porque si uno, o sea, porque yo soy de los, no sé si sea el único o haya un poquito más, pero soy de los que, si a mí me dicen tienes que hacer esto, tienes que hacer las reglas cuando te dicen en las juntas, Ajá. pues yo las hago porque sé Claro. que protegen al estudiante y me protegen a mí. Así es. Pero el problema es que cuando las hace uno y se molestan los papás o los principales y eso, te empiezan a sacar que porque hiciste esto, que tú déjalos, que no pasa nada y que no sé qué. Le dije, si pasa, ¿qué? ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A ellos o a mí? Entonces es cuando empiezan a patinar, entonces ese es el estire y aflojo, como dice. Pero tú tienes esa ventaja que hay como un sindicato o la unión que dices tú y que dices, bueno, pues yo les digo a ellos y ya si el de allá dice que le dé, que sin problema, pues le doy, ¿verdad? Y ya sabes que ellos te van a decir que no, porque tienen que protegerte, ellos tienen Sí. que protegerte. El patrón, dueño, no, pues no le vas a interesar a lo mejor, pero tu unión sí, ¿verdad? Entonces, y por eso también hay que tener buena relación con la gente. Si te la pasas peleando con todo el mundo, pues ni la unión ni el patrón ni nadie te va a ayudar, ¿verdad? Pues yo no me Entonces, peleo, pero sí defiendo mis derechos, o sea... pero también una manera de defender los derechos, también lo podemos hacer o a la brava o con toda decencia y Porque y a veces, diplomacia, ¿verdad? a veces les explicas todo lo que pasa y todavía sí se ponen que no, y pues, Así ¿qué es. puede ser? Pero bueno. Entonces, bueno, tú me dejas Dicen que el grabar problema es la que puedes conversación. grabar, pero no lo puedes usar, porque supuestamente Sí, no está lo puedes, prohibido porque está grabar. violando la intimidad de la Sí. persona. Sí. Que no, pues no le pediste permiso para Pero que sí lo puedes grabar y enseñárselo, por decir a la persona que está encargada de la unión y decirle, mira, ahí está. No lo van a usar, pero van a comprobar ellos que uno está diciendo la que verdad. estás diciendo la verdad. Muy bien. Entonces siempre hay que hacer eso y tratar de, o sea, sí ser obediente. Y soy obediente a mis autoridades seculares y soy obediente obviamente al pastor, no como el rey, como el supremo, ¿ok? Porque los pastores no son supremos, son humanos, tienen un rango. El Señor por alguna razón los estableció como nuestros pastores y nuestros líderes, ¿verdad? Pero es como en la iglesia tradicional que se han perdido con María, ¿verdad? Por ejemplo. O sea, María, pues para que haya tenido un hijo de Dios no era cualquier chava. O sea, no era una más. Que no creo que Dios venga y diga, a ver, Yolanda, tú vas a tener a mi hijo, ¿verdad? Tiene que haber sido alguien muy especial, ¿verdad? Para que el Señor haya decidido que ella iba a tener su hijo. Pero eso no quiere decir que yo la venere, o yo la honre, o yo la adore, peor, porque adorar nada más a Dios, ¿verdad? Pero que la adore y que eso. Y la gente a veces se pierde también con los pastores. Y no sé si ustedes vieron, pero yo ya me aventé la película y el documental de La Luz del Mundo. Y es terrible. Sí. Terrible. Sí. ¿Sí? Y hay, en la película hay una chica que dice, cuando las de Los Ángeles o las de Estados Unidos, no me acuerdo si era Los Ángeles, pero cuando denunciaron, ¿sí? Yo empecé a pensar que quizás lo que me habían hecho no estaba bien. Todavía ella no era consciente, ¿sí? Y va otra que va con la psicóloga y le dice, lo que te hicieron fue violación, te violaron. Y ella, ¿qué? ¿Cómo? ¿Verdad? Entonces... Estaba cegada. ¿Cegada? ¿Por qué? Porque perdemos de vista Sí. eso.
O sea, la persona que el Señor pone de líder, bueno, ellos entraron ahí de líder a la mala, ¿verdad? Pero bueno, pero en muchas congregaciones la gente tiene al pastor y lo peor es que cuando comete un error se te cae al suelo y a veces hasta hace que te alejes de Dios, porque pierdes, ¿verdad?, el piso, poniendo al pastor y a la esposa del pastor como que la mejor familia del mundo. Ellos se ven tan felices, ellos y sus hijos, y cuando ves que un hijo, una hija de ellos anda mal, no, ay no, pero ¿cómo? Y empiezas a perder el piso. Y sabes, hay pastores y esposas, o sea, familias pastorales completas que han perdido el piso también, y que piensan que les tienen que honrar, ¿verdad? Bueno, sí hay que honrarlos, perdón, me equivoqué de palabra, pero que piensan que los tienen que adorar, ¿sí? Y que son Intocables. una divinidad, ¿sí? Intocables. Entonces, también a los pastores a veces hay que, con todo respeto, decir, oiga, pues, ¿verdad? O sea, y a mí, igual a mí me ha tocado comentarlo, y pues a nadie le cae bien que le digas, a mí no me cae bien que me digan también que algo no está bien, ¿verdad? O sea, yo creo que no creo que alguien diga, sí, tú dime todo lo que hago mal, bien padre, ¿verdad? A lo mejor la Porque mayoría no. Como humanos no pero estamos muchas veces preparados para recibir la corrección. así Y a es. veces muchas personas todavía incluso teniendo cargos dentro de la iglesia no están sujetos o no quieren sujetarse a lo que el pastor dice porque no están preparados para aceptar el estás mal. Y por ejemplo, estamos hablando de maestros, y estamos hablando que quizás el pastor va a venir con alguno de nosotros educadores y nos va a decir, ¿sabe qué, hermana? Es que me dijeron que usted trató este tema de esta forma, y no es, ay, ¿por qué? No, y no, yo la verdad no dije así, me malinterpretaron, y ay, pues si no le gusta a la gente, mejor, pues ya no soy maestra y ya. ¿Sí me explico? Y luego lo peor, ¿verdad? O si la gente no me quiere en la iglesia, pues me voy, pastor, total. De mejores iglesias me han corrido. ¿Sí me explico? Si no sé obedecer, no puedo ser maestro. Entonces no es nada más lo que yo diga, es el espíritu que se mueve en el salón de clases, ¿verdad? Entonces un espíritu rebelde, obviamente, va a traer desorden, ¿sí? Un desorden espiritual, y no sabemos qué espíritu confunda a cada quien, ¿verdad? Porque a mí me confunde uno, pero a cada quien se le acomoda el que le acomoda. ¿Sí? Entonces, ser capacitado para enseñar, dice que no todos tienen la capacidad para enseñar o predicar. Esto lo vemos cuando el apóstol Pablo le da a Timoteo la siguiente recomendación. Dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En 2 de Timoteo 2:2, entonces dice, a pesar de que no todos tienen la capacidad para enseñar, es hermoso saber que nuestro bendito Dios nos proporciona la esperanza de que por medio de la sangre de su Hijo Jesús somos hechos aptos para toda buena obra, incluyendo enseñar. Entonces puede ser que no sea precisamente el talento que tú tengas, pero de que lo puedes hacer, porque el Señor nos hizo aptos para toda buena obra, ¿ok? Entonces hay que dominar lo que enseñas, ¿sí? Y todos estos requisitos que vimos, todos estos los reúne Jesús, ¿ok? Entonces hay que tratar nosotros también de reunirlos. Ahora, nosotros tenemos que ver el auditorio y sus necesidades. ¿Quiénes son los que nos van a oír? El próximo mes a mí me toca ser anfitriona de una reunión de una asociación en la que estoy, que es de mujeres de universitarias y profesionales de Reynosa. Ok, entonces, como es noviembre, la voy a hacer sobre el día de que se trabaja con la eliminación de la violencia hacia la mujer. Y bueno, le hablé a una hermana de la iglesia que ella es abogada y se dedica a eso. ¿Y qué fue lo que me preguntó? Y estoy diciendo porque obviamente lo tenemos que hacer nosotros, y me imagino que cuando a cualquiera de ustedes lo invitan a predicar en algún lugar es ¿a quién le voy a predicar? Sí.
y tiene algún tema específico que quiera que predique. No, hermana, lo que le dé el Señor. Ah, ok. No, pues a mí sí me gustaría que hablara sobre esto. En las escuelas yo voy y me hablan, oye, que, ok, ¿de qué? Y ya, y la maestra me dice, ¿sabes qué? Los chavos están haciendo esto y esto en redes sociales o aquí, o, ok, ya sé. Traen esta onda ahorita, perfecto. A la hermana abogada que le hablé hoy, ¿cuánta gente va a ver? ¿Dónde va a ser? ¿De qué edades son? ¿Son casadas o solteras? ¿Tienen hijos? Todo eso me preguntó. ¿Por qué? Porque tienes que saber a quién le vas a hablar. O sea, si vamos a hablar de la violencia de la mujer, pues ya tú tráete un tema de la violencia de la mujer y ya, no, ¿verdad? O sea, ¿a quién le voy a hablar? Porque, por ejemplo, le voy a hablar a casadas de más de 40 años, entonces les voy a hablar de violencia económica, ¿sabes? Hablamos hace rato de violencia económica. O sea, tienes un marido muy lindo, muy amable, pero no te da dinero. Si quieres ir al mandado, vamos juntos. Vamos a ir al mall, sí, te vas a comprar todo lo que quieras, pero vas conmigo. No tienes una tarjeta, no tienes una chequera, no tienes, o sea, o peor, no, es que ese vestido está bien caro, pero él sí se compra trajes, ¿verdad? Para predicar de $4,000, ¿no? Sí. Y tú, pues el vestido de 60. Pero bueno, entonces el asunto es que tenemos que ver, ¿sí? Que, bueno, en realidad, y toda la gente que está a tu alrededor le compartes y compras cosas así de caras para todo, para tu mamá, para tu... Son medios hermanos míos del primer matrimonio de mi papá. O sea, ¿sí también viste a tu mamá o no? Ah, no, pues que... Ah, ok. La casa que tienes, o sea, está bien padre y todo, ¿verdad? Entonces, la cosa es esa. Entonces, eso se llama violencia económica. Y se habla a las mujeres, ¿verdad? Y se habla de violencia sexual también, porque violencia sexual no es un acto sexual abusivo o forzado. O sea, violencia sexual es mucho más que eso, ¿verdad? Entonces, o es el que se niegue, o es el que te convenza, porque cuando te convence, también es violencia sexual. Ándale, que mira, que eres mi esposa, pues, o sea, la Biblia dice que no te debes, ¿verdad? Hay que, bueno, pero esa es otra clase. Otra clase. Ok, entonces, pero sí, entonces estamos hablando del auditorio y sus necesidades. Hay que preguntar, y esto es importante que preguntes a quién se lo voy a dar, porque, por ejemplo, la hermana Musi decía cuando iniciamos, o sea, si le vas a dar a niños de 6 años, no es lo mismo a uno de 16, a uno de 36 o a uno de 56. No es lo mismo hombres que mujeres. ¿Sí? Aunque una mujer le pueda dar una clase a los hombres, pues no es igual a la que le va a dar a las mujeres, porque no son los temas, aunque sea el mismo tema, no se tratan de la misma forma. ¿Ok? Entonces, tenemos que el educador es un intermediario entre Dios y los oyentes en lo que a comunicación de la palabra de Dios se refiere. Por tal razón, debe conocer a Dios y vivir lo más cerca posible de Él, pero tiene asimismo que conocer a los hombres y vivir próximo a ellos. Ha de ser fiel a su Señor y por amor a Él, amar a quienes le escuchan con una preocupación sincera por su situación. Es necesario desterrar falsos espiritualismos y ver desde el púlpito o desde enfrente a seres de carne y hueso. Aún el creyente, ciudadano del reino de los cielos, vive en el mundo bajo toda clase de influencias culturales, religiosas, políticas y sociales. No podemos salir de ahí. O sea, no somos ciudadanos del mundo. Nosotros somos aparte, pero vivimos ahí. Y finalmente nos pueden influir en nuestra misma familia, ¿verdad? A lo mejor no viven con nosotros, pero la carnita asada, o sea, la misma familia te influye. Ahora, simplemente con la música, o sea, si tú vas a casa de tu cuñado o tu cuñada, pues tú no puedes decirle en su casa, a ver, apágame esa música porque me contaminas, o me voy. Hay gente que lo hace, pero sabes que la apartas de Dios también, porque dicen, de veras, o sea, eso es ser cristiano, que vienes y peleas a mi casa, creo que lo hablamos una vez, ¿verdad? Contigo, pero que vienes y peleas a mi casa, que vienes y, o sea,
procuras no ir tanto, procuras no estar tanto tiempo, pero hay que ir, nada más que no te conviertas a ellos, ¿verdad? A ver, como la Ya hermana esa andas que sale en el cantando. video, ¿sí la ven? ¿No la ha visto? Una que ¿Cuál? sale en el video que va con la Biblia según a predicar una casa y está la música y empieza a baile y baile. Sí, ¿verdad? Entonces la vez pasada yo estaba en una carne asada con mis hermanos y con unos primos y todo, y empezaron a poner puras canciones, y ahí lo conocí, ¿verdad? De Karim León, ¿ok? Y pusieron, y yo esa, ay, no, pero es que mira, esa está bien padre, y que no sé qué. Y al final una prima y yo, ¿sabes qué? Ya quita eso, ya, nos duele la cabeza de tanto que... Cuando empezó me gustaba, dijo mi prima, cuando empezó... Dije, oye, mira, canta bien, ya está. Dije, tan padre las canciones, pero ahorita no, hombre, ya cállate, no lo vuelvo a oír nunca en mi vida. Ya no lo quiero oír. Pero ya al ratito, ya que como quiera aceptan que les digas, quítalo. Y pues como quiera, entre que me estoy riendo, yo no, mi prima le estaba riendo y que como quiera lo quitaron, ¿verdad? Entonces, el asunto es ese, estamos influenciados por cultura, por religión, por políticas y por cuestiones sociales. No podemos salirnos de ahí, sí, y tampoco somos llamados a hacerlo propiamente, pero en él se hallará infinidad de veces con situaciones en las que no verá con claridad cómo actuar cristianamente. Es entonces cuando una clase preparada con amor al prójimo, en la que la palabra de Dios responde a preguntas, aclara dudas y proporciona estímulos en el orden existencial, constituye una bendición inestimable por convertirse en palabra redentora. ¿Cuántas veces a ti alguien te ha dicho, ¿sabes qué? Siempre lo que me habían enseñado de Cristo era como bien acartonado, bien feo, y cuando te veo a ti, ¿verdad? Pienso que... Oye, que sí está padre, ¿verdad? Porque sí puede ser tú, bueno, enséñale a la gente, tiene libertad en Cristo, pero tenemos ciertos lineamientos, ¿verdad? Pero tenemos libertad, hay gente que piensa que no te debes de reír a carcajadas porque es del diablo. Entonces creo que a lo mejor no en todas partes puedes estarte riendo a carcajadas, ¿verdad? Pero sí puedes reírte, y puedes reírte fuerte, ¿verdad? O te puedes reír con la boca cerrada. ¿Sí sabes reírse con la boca cerrada? No. Dale. Sí. Exactamente. Sacas de onda, Marco. Para que nadie sepa que eres tú, ok. Entonces acuérdate que eres Chucky, representante de Cristo ante Risa de tus bruja, alumnos. dices. Ser representante de Cristo no quiere decir que seas el enviado de Dios y que te tienen que venerar, ¿ok? Menos adorar. La necesidad de un propósito. No es suficiente que el maestro al llegar a clase tenga algo que decir a sus oyentes. Es necesario que tenga un objetivo concreto. ¿Sí? Tiene que aspirar a algún resultado. Por ejemplo, muchas de las veces en los libros para la escuela dominical, el texto del día, ¿verdad? Y bueno, pues a lo mejor el propósito es que al final por lo menos un niño te diga el texto de memoria, ¿no? Y ya como lo dijo memoria, como quiera otros, aunque no participaron y te lo dijeron, también se lo llevan en la mente. Entonces, del propósito del día, bueno, es que se aprendan el texto y que algo les quede de lo que tú les vas a explicar sobre él. Entonces el contenido del mensaje no solo ha de iluminar la mente y remover los sentimientos, ha de mover la voluntad. Toda predicación debiera llevar, o toda lección debiera llevar a quienes escuchan a tomar algún tipo de decisión, ya sea la conversión, la confesión íntima a Dios de un pecado, la renuncia a alguna práctica impropia de un cristiano, el desechamiento de un temor, una entrega plena a la voluntad de Dios, la resolución de iniciar la reconciliación con algún hermano enemistado, la determinación de empezar las actividades de cada día dedicando unos minutos a la lectura bíblica y la oración, la de ofrecerse seriamente para algún tipo de servicio cristiano, evangelizar con mayor celo, mantener contactos de comunión cristiana con las personas que más los necesitan, entre otros. Entonces puede ser nuestro propósito, o todos a la vez, que podamos impactar en la gente de tal forma que busquen cualquiera de estas
situaciones de eso. Muy bien, entonces ya timbró, vamos a dar un break. Fue el éxito. Entonces esto es bueno que lo sepas. No porque está llena tu clase. O sea, ese no es el termómetro para saber si realmente estás funcionando o no como maestro o como predicador, ¿verdad? En realidad tienes que ver que si la conducta de tus alumnos está mejorando, ¿verdad? Y Si edificas. si estás realmente edificando, ¿ok? Entonces, un maestro, un predicador no es necesariamente fracasado cuando vive las siguientes experiencias. No eres fracasado cuando algunas personas abandonan la iglesia, cuando algunas personas que tú tenías de alumno se va de la iglesia, no necesariamente es tu responsabilidad, ¿ok? Y no por eso es que, fracasé en la clase. Sí, entonces dice que Juan 6:66, ¿verdad? ¿O 6 qué? Sí. ¿Sí? Bueno, tiene un 1 el último, Dice ¿no? 661, ¿verdad? Pero no. A lo mejor es Yo creo 661. que a lo mejor es primero en Juan 6. No. Ok. A ver, vamos a buscarlo. A ver dónde dice eso, a ver si es cierto. Porque está mal ahí, hermano. Lo puedes buscar en el teléfono más rápido, ¿verdad? Pero Juan 6. ¿Para qué te casabas, Juan? Para empezar, Juan 6, nada más tiene 59. Entonces vamos a, ¿qué les parece que lo buscan en Google? Desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron. Juan 6:60 6:60. al 71. Entonces es 60 Y aquí no lo puedo componer, ¿verdad? Hasta que me sale. 6:60. Pero 6:60. Yo nada más vi 59 en el 6. Es que es San Juan, San Juan. Estoy hablando de San Juan. Sí, Juan. es que hay 2 Juanes. Sí, acá Es está Juan de 60. San Juan. Sí, no, sí hay 66. Qué bárbaro. Sí, es Sí, el 66. Desde sí, entonces, muchos de sus discípulos Desde entonces es Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de vida eterna. Ajá. Entonces, Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús no fracasó, se fueron de él. Entonces, sí es importante, hermano, que no es mi culpa que se vayan. Oye, se te va gente, espérate, ¿verdad? También pon atención en eso. Pero que se vaya un hermano no es sinónimo de que fracasaste. E inclusive no es sinónimo de que no aprendió nada. En realidad acuérdate que tú siembras, ¿verdad? Tú la semilla se la llevan aunque se vayan y eso, y aunque anden luego en la calle y aunque anden, al final tú ya pusiste la semilla ahí, ¿verdad? Y pues otros van a regar y otros van a levantar la cosecha, ¿verdad? Pero lo importante es que tú siembres. Entonces, no necesariamente has fracasado cuando son pocos los que se salvan. Dice 2 Pedro 2:5, ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. ¿Ok? Entonces, no es cuando son pocos los que salvan o se salvan, no es que estés fracasando. A veces, invitas a la gente, ¿verdad? A lo mejor en la calle o en alguna casa donde vas a hacer un servicio, invitas a la gente, que los que quieran ser salvos que vengan y nadie se para. Tú sembraste, a lo mejor otro va a cosechar. Cuando yo fui salva, empecé a ir a una casa de una amiga que era igual que yo de tremenda, y un día que le dije, pásame un cigarrito, me dijo, no, ya no fumo. Y yo, ¿qué? ¿Fumaba todo el día?
Y tomaba casi desde la mañana whisky, Una chula. platicaba en el negocio y todo, tenía un negocio propio y siempre estaba así. Entonces ese día le dije, yo no tomaba como ella, ¿verdad? Pero, pásame un cigarrito. Dijo, no, ya no fumo. Y yo, ¿qué? Dijo, no, en serio no fumo. Y yo le dije, ok, voy a ir a la tienda a comprar cigarros, te traigo unos. Que no fumo ya. Yo, pero ¿cómo? Si ayer todavía fumabas, ¿verdad? O sea, me estás engañando. No, ya no. Ok. Y nunca más, y ahora es pastora y todo, y es una buena pastora y todo. Pero el asunto es que yo empecé a ir a su casa y ella empezó a hacer, hizo una célula en su casa y empezó a ir un pastor ahí y todo. Y un montón de veces que el pastor Chema, que se murió el año pasado, parece, y que alguien que pase, que quiera aceptar a Cristo, que pase al centro. Y yo, ay no, qué ridículo, lo al centro, no. Y luego Sapos. así, de veras, y así, ¿verdad? Y ahorita alguien que está en el pase. centro. Sí. Sí, a ver el centro. Pásale. Hermano, pásale, por favor. Ya es hora, hermano. Que se decida. Ya me convertí. Oye, y total que así, yo no, y total que ellos, como quiera ellos invitaban, no era para mí propiamente, pero a mí invitaban y luego yo me salía, estaban adentro en la célula, yo me salía y a fumar allá afuera, ¿verdad? Casi afuera de la puerta, ¿verdad? Y ellos no me decían nada, ¿eh? O sea, luego entiendes que, pues si me hubieran dicho, a lo mejor yo hubiera dejado de ir, ¿verdad? Y total que yo seguí yendo. Bueno, primero iba nomás a cenar porque daba de cenar bien rico. Y ya después me dijo, si no vienes al culto, O sea, como aquí. sí, Aguas si no con la vienes comida. al culto, no te voy a dar de cenar. Y es en serio, ¿eh? Si no vienes al culto, no te voy a dar de cenar. Tienes que Ándale. venir y estar en el estudio. No era un culto completo, pero en el estudio. Y entonces cenamos todos juntos. Así como aquí. Bueno, está bien. Ay. Y bueno, entonces yo terminé de cenar y me salía a echarme mi cigarrito de afuera y todo. Y entonces, te digo, no me dijeron nada ni nada. Y tampoco dice, ándale Yolanda, ya es hora, hombre, que mira que pasa de frente, no. Pero a mí me caía gordo que dijeran siempre que el que quisiera pasar al frente. Y yo, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, total que yo en ese tiempo me fui a estudiar a Monterrey y un día ya, o sea, ahí yo en mi casa, no sé qué me pasó, no me acuerdo, ¿verdad? Mi mente lo borró, pero lo único que no me borró fue que yo me senté a un lado de la cama en el suelo, empecé a hablar con Dios y le dije, ¿sabes qué, Señor? Sí, ¿verdad? O sea, yo tengo que entregar mi vida, o sea, yo tengo que recibirte como mi Salvador y todo, quiero entregar mi corazón ahí sola. Yo vivía sola en un departamento en Monterrey, en un departamentito, en un departamento así que me rentaba mi papá, pero haz de cuenta que ahí en el rinconcito fue tirada, no sentada, no tirada, pero me sentada en el suelo así llorando y todo y me acuerdo que la siguiente vez que vine a Reynosa fui, ¿verdad? Al estudio, que duró mucho tiempo, y le dije, ya recibí a Cristo en mi corazón, y que no sé qué, y ya dejé de fumar, ¿verdad? Y fíjate, ella me dijo algo que toda la vida me he acordado. Me dijo, ay, pues qué gusto que haya recibido a Cristo en su corazón, y a ver cuánto aguanta sin fumar. ¿Sabes qué? Me dijo eso, y yo dije, quiere decir que no voy a aguantar. Y claro que a la semana se volvió a fumar, ¿verdad? Pero me tenía esas palabras, fíjate, ella no lo dijo, yo no creo que lo haya dicho mal, o sea, mal, yo me acuerdo que lo dijo así golpeado, pero a lo mejor ni siquiera lo dijo de esa forma, pero esas palabras de ella, a quien yo tenía en cierto lugar, ¿verdad? Ayudaron, ¿verdad? A que el enemigo me atrapara de nuevo, ¿verdad? Entonces, cómo nuestras palabras pueden marcar tantas cosas, ¿verdad? Y entonces, bueno, y ya después que platicaba con ella y que decía, no, pues es que apenas con un cigarrito porque ya ves que tú dijiste que no iba a dejar de fumar nunca, entonces, claro que yo no dije eso, pues luego lo que dijiste, a ver cuánto duras, ¿verdad? Y que no sé qué, y luego ya ella así que ya tienes que dejarle. Pero bueno, la cosa es que a lo que voy es eso, tú lo dices, tú siembras, y no porque la gente no se arrepintió ahí, ¿verdad?
ahorita tengo un amigo que es pastor también, y que estábamos en esas reuniones, y dice, yo me acuerdo la primera vez que testificaste lo que Dios había hecho contigo, y yo, ¿a poco te acuerdas? Sí me acuerdo que dijiste esto y esto y esto, y yo, es que sí me acuerdo que Dios hizo eso conmigo en mi oficina, pero no me acuerdo que yo lo haya testificado ahí, porque ni siquiera era cristiano, todavía no entregaba mi corazón a Cristo. Dijo, no, pero testificaste, o sea, ya había un ambiente, ¿sí? De cristiano, ya había un ambiente de que Cristo ya estaba conmigo, ¿verdad? Que yo ya sabía que Cristo estaba conmigo, pero me aferraba a no entregar. Y fui salva al final, y después, a solas, el pastor no estuvo ahí, ¿verdad? A lo mejor él esperaba que yo me parara ahí en medio, no me paré, pero fui salva. O sea, lo que él sembró, ¿verdad? Lo que él ayudó que Dios sembrara en mí, prosperó. Entonces, cuando los problemas aumentan, dice 2 Corintios 1:8, cuando los problemas aumentan, tampoco no necesariamente es que hayas fracasado como maestro o como predicador. Dice, hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Quién dice eso? ¿Quién está diciendo eso? ¿Pablo será? Está hablando de Corintios, ¿verdad? Es Pablo. Es Pablo. Entonces, Pablo está diciendo eso. Pablo, que es una persona a la que nosotros admiramos, ¿verdad? A la que nosotros, hasta dijo una vez que si fuéramos como él, ¿verdad? Y ¿sabes qué dice? Hasta perdí la esperanza de salir con vida de tantos problemas que había. Y no está, ¿verdad? Y no está diciendo que por eso él necesariamente fracasó. ¿Ok? Había que le siguió adelante y salió adelante y funcionó. Entonces, cuando la compensación económica es mínima, dice, no lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. ¿Qué está diciendo? O sea, no estoy en la opulencia. He aprendido a contentarme con lo que tengo. A veces tengo más, a veces tengo menos. A lo mejor a veces no tengo nada, pero yo creo que sí tenía, porque él trabajaba, ¿verdad? Y vendía sus casas de campaña. Me imagino que pues le tenían que pagar por ellas. No las regalaba. Pero ¿cómo no las regalaba Pablo tan bueno? Y no las regalaba, dice el hermano. Pues si gasta $1,000 en una corbata, ¿por qué no la regala? ¿Verdad? Pues si no la regalaba Pablo las casas de campaña, que era tan bueno. ¿Por qué? Pues igual lo que trabajas, pues tú sabes en qué te lo gastas, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que está mal lo que comenta, sino que, por decir, ¿verdad? Él vendía y él vivía, y muchas veces les dijo, no me den nada, no necesito, ¿verdad? Pero aquí dice, no es que esté necesitado, porque yo he aprendido a contentarme con lo que tengo. Y así decimos muchos, y a veces también remilgamos, ¿verdad? Y decimos, ay Señor, ¿por qué no completo? Yo tan buena, yo que te doy el diezmo, y yo, pero en realidad, a mí me ha pasado que yo he pensado, Señor, pero si yo siempre he sido desde... Lo primero que aprendí a hacer cuando me hice cristiana fue dar el diezmo, es en serio, y luego me fui al mundo, me salí de la iglesia, y me fui al mundo, y fui 7 veces peor de lo que era antes, pero nunca dejé de dar el diezmo, o sea, bien aprendido. Y el pastor me decía, no, yo no quiero el diezmo, yo quiero que tú regreses. No, pues por lo pronto dar el diezmo. Fíjese lo que es el enemigo, le dijo a mi esposo, porque este hombre se considera sumamente cristiano, es mi cuñado, mi cuñado, y fue y le dijo a mi esposo, dijo, sí sabes, dijo, que de nada te sirve dar el diezmo, dijo, porque Dios mira tu pecado primero, dijo, que el diezmo. Y luego, pues yo y mis hijos vamos a la iglesia. Ajá. Y luego me dijo mi esposo, a la próxima semana, dijo, ya no voy a dar el diezmo. Dije, ¿cómo que no? Y porque él siempre lo aparta y nunca me dice cuánto ni nada. No, me dice, esto es el diezmo y esto es de la ofrenda. Y esto. Como él es el que administra el dinero, pues él es el que sabe cuánto le pagan y cuánto no. Ajá. Entonces, me dijo, ya no voy a dar el diezmo. Dijo, ¿oíste lo que Gerardo me dijo? Dijo,
Dijo, pues es que sí es cierto, ¿verdad? Dijo, pues ¿de qué me sirve dar el diezmo? Dijo, si yo no voy a la iglesia. Y lo me quedé viendo y dije, no, pues no, si tú consideras que no es necesario que tú lo pagues, está bien. Dije, pero, dije, entonces, dije, si yo voy a un restaurante, le dije, y comen tus hijos y yo, y tú también, le dije, pero, le dije, entonces, ¿quién va a pagar ahí la cuenta? Y nomás se me quedó, pues yo. Dije, le dije, es que como yo voy a la iglesia con mis hijos, le dije, y de ahí nos alimentamos tus hijos y yo, le dije, yo necesito pagar diezmos. Pues entonces sí los tengo que pagar. Dije, los estás pagando por tu familia, le dije, no por ti nada más. Dije, nosotros vamos y nos alimentamos en ese lugar. Y nomás se me quedó viendo y ya dijo, no, pues entonces sí los voy a seguir pagando. Tú sabes, le dije, yo nomás. Dije, Bueno, y está consciente de que el diezmo, usa la palabra pagar, ok, no estoy diciendo que está mal, ¿verdad? Pero digo, está consciente de que está dando algo de lo que el Señor le da. Sí, porque él dice que, pues que... Porque hay gente que lo toma como, es que se lo toca, o sea, como... Como un pago. No, como es regalo. de lo que Dios te está dando. Sí, ¿no? porque él Entonces, siempre ha apartado. O sea, esa sabiduría, creencia, o sea, entendimiento, vamos, la palabra correcta es entendimiento de que él se lo está dando a Dios porque es de Dios. Entonces quiere decir que dentro de su corazón sabe más o menos las cosas. Entonces yo sí iba y le daba el diezmo y el pastor, cada que yo le daba el diezmo, bueno, si fuera sacerdote me hubiera hincado, me hubiera puesto a rezar los Padres Nuestros, ¿verdad? Porque era Yolanda, mira que esto y que lo otro, y luego iba a buscar a la oficina, y es que mira, que no sé qué, es que yo no necesito, o sea, no debe de ser que tú vayas nada más a llevarme el diezmo, o sea, digo, no, pastor, pero también igual cuando necesitaba algunas cosas de la oficina, tomar decisiones, o yo que era gerente de recursos humanos de un corporativo, entonces cuando necesitaba tomar decisiones de que hay veces que hay que correr a la gente y no le puedes dar nada de dinero porque hizo un fraude o algo y hay que acusarlo a la policía o lo que sea, pues yo iba, ay, pastor, ¿cómo le hago? Es que aparte también es cristiana, pastor, pero pues es que pues hizo esto y esto y esto y él me aconsejaba, ¿verdad? Entonces ya decía, ay, como quiera se gana el diezmo, pastor, porque pues como quiera usted me aconseja, pero no es eso, Yolanda, o sea, y total que él, ¿verdad? Y creo que tenía razón, pero al final, pues eso permitió de alguna forma que yo siguiera conectada con la iglesia. sí. Andaba en el desorden, pero seguía conectada de alguna forma. Otra cosa que, te puedo decir que un predicador ha fracasado, un maestro fracasa, un educador fracasa si ocurre lo siguiente: cuando compromete su enseñanza, su predicación para halagar a los oyentes, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Poco a poco, de hecho ahorita hay gente que no habla de la ira de Dios, hay gente que no habla de Satanás, ¿verdad? Hay pastores que prefieren todo así bien bonito, Pura prosperidad, ¿verdad? pura prosperidad y Y prosperidad. prosperidad, pero fíjate que ya ni siquiera precisamente una prosperidad, sino simplemente, lo dijimos hace rato, evitar ciertos temas para que la gente no se vaya a asustar. Palmearlos, como se dice, palmearlos. Exactamente, sí, no, todo está bien, todo está bien. Entonces, ahí sí has fracasado cuando comprometes la palabra de Dios con tal de que la gente no se te vaya. Cuando tu predicación es débil y vacilante, cuando tu enseñanza carece de amor, cuando tu corazón no siente carga por las almas, porque también nosotros los educadores sentimos carga por las almas, no nada más los pastores. Al final nos volvemos como los pastorcitos de ese rebañito, ¿verdad?, del salón de clases. Cuando tu enseñanza, tu predicación no dirige a la gente hacia Cristo, cuando tu predicación está más dirigida para ser elocuente y atractiva que ser receptiva al Espíritu Santo, cuando le das más importancia a tu pago que a la fiel obediencia a Dios y al lugar donde el Señor te ha puesto. Esto entonces sí es que estás fracasando como maestro, como enseñante, ¿sí? Estás fracasando, porque ya no te interesa realmente llevar a la gente a Cristo y que vaya al cielo.
más bien te interesa aquí ahorita, a ver cómo nos está yendo ahorita, que crezca. De verdad que yo veo muchos pastores que están tan obsesionados por llenar el templo, pero es una obsesión y dicen, no, es que hay que evangelizar porque hay que, porque el Señor nos manda a evangelizar, pero en realidad su meta es llenar el templo, Números. no es precisamente las almas que son para Cristo, es llenar, llenar, llenar. Y hay pastores que tratan de llenar con gente que tenga dinero, ¿verdad? Claro. Entonces, hay otros que yo así le decía a mi pastor, se enojaba. No, pastor, es que usted evangeliza donde sea, hay que evangelizar las colonias de los ricos para que vengan. Yo cuando sea pastora, puros ricos. Puro pez gordo. El diezmo, o sea, ¿qué te pasa? Que se la creía. Le digo, no se crea, pastora, me estoy jugando, pero sí le decía, no, yo puros ricos, pastora, para que sea un buen diezmo lo que me den. Y enseñarles del diezmo lo primerito. Hay gente también que van porque les gusta lo que predican, o sea que todo va a favor a la vida de ellos. Sí, porque no les predica nada fuerte. Y les predican algo como debe ser la cosa y no les gusta. Muchos pastores predican suavecito, y de repente, oiga pastor, es que esto, oiga pastora, esto, y no, por ahí no le des porque se va a enojar el hermano rico, ¿verdad? Y es el que está patrocinando. Entonces, el asunto es que eso pasa en muchas iglesias, ¿verdad? Por eso tenemos que amar si estamos en una iglesia donde hay un buen pastor y donde hay una buena doctrina, ¿verdad? Entonces, aquí es importante que obedezcamos Como a los pastores. Lazo fortuna, estilo. ¿Dónde? Y digo, como hay, por ejemplo, así que das tanto a la iglesia y muchos están de acuerdo, muchos no, y ahí es donde está la división. Pero, por ejemplo, con el diezmo, ¿o con qué? ¿O cuando las ofrendas? Sí, como Con las ofrendas. Pues cada quien da lo que su corazón quiere dar, ¿verdad? Y también, por ejemplo, yo no estoy tan cerca del pastor, ¿verdad? Lo que es nada más del puesto o de donde yo estoy colocada por Dios, ¿verdad? Delante de la iglesia, pero con la pastora sí estaba muy cerca, pero por ejemplo había un hermano que empezó a dar, nosotros teníamos un hermano misionero, ahorita tenemos unos, pero en ese tiempo era otra persona que estaba en la Sierra de Chihuahua y le mandábamos mensualmente, aportábamos y se le depositaba en una cuenta y él lo sacaba allá y todavía sigue haciendo un muy buen trabajo, ¿verdad? Nada más que ahora ya vamos a los misioneros de Asambleas de Dios y aquel hermano fue creo de Asambleas de Dios y luego era independiente o lo que sea. La cosa es que de repente un hermano en la iglesia que tenía un trabajo modesto empezó a aportar más y más hasta que creo que daba 1,500 pesos para el misionero y pues su trabajo, ¿verdad? Y tiene 4 hijos y aquí a lo mejor tienes un chorro de hijos y te apoya el gobierno, no sé, ¿verdad? Y allá nadie te apoya. De tener 4 hijos y todo empezó, entonces había que hablar con él, a ver, no, es que para Dios yo doy todo, por eso, y tienes comida para tu familia, y tienes, o sea, lo primero es que tienes que proveer a tu familia. Entonces también así debe ser, o sea, no es de que, vamos a quedar bien padre con el misionero porque le vamos a mandar más dinero, no, a costa de una familia, no es así. Entonces el pastor tiene que hablar con su oveja, ¿verdad? Y decir, ¿y sabes qué? No es así, ni vas a ganar el cielo porque le mandan la mitad de tu sueldo, ¿verdad? O sea, entonces hay que tener también, el trabajo del pastor, la verdad que es demasiado y difícil, pero cuando tiene ovejas como nosotros, ¿verdad? Que somos bien obedientes. Así sí fracasas cuando no te dedicas a lo que es de Dios, ¿ok? Los fines de la enseñanza cristiana, ¿cuáles son? Sí, la conversión del adulto no creyente, la edificación del creyente y la preparación del niño para la conversión. Estos son los fines de la enseñanza cristiana. ¿Tú has sido maestra en la iglesia? ¿De qué edad? De los niños desde cuna
hasta los 12 años. Hasta los 12 años. Hasta ¿Te los parece 12, que es igual dar clase a los niños de 5 años que a los de 12? ¿No? ¿Cómo sería diferente? Bueno, sí hay una cualidad que se podría decir, sí es igual cuando los niños no vienen criados en el Evangelio. Ok. Sí tienes que empezar de cero, porque ellos no van a entender lo que un niño que está criado ya en el Evangelio. Es como decir, un niño que ya está criado en el Evangelio ya sabe lo que dice Génesis 1. Y un niño que nunca ha ido a la iglesia, que nunca lo criaron en el Evangelio, no sabe lo que dice Génesis 1. Entonces tengo que regresarme con él hasta la edad de los 5 años, porque ahí es donde empezamos Génesis 1:1, la arca de Noé, los textos básicos de los niños. Pero cuando ya es un niño de 12 años criado en el Evangelio, a veces hasta nos están enseñando más a Sí, nosotros, porque me ha tocado que ha habido niños que son criados desde su niñez en el Evangelio y me han enseñado. Claro. Por eso sí pienso que en cierto punto sí habría igualdad, porque hay niños que no son criados en el Evangelio. Ok, pero por ejemplo cuando te dan un salón en la iglesia, te dicen, ahora te vamos a pedir que tú seas maestra de los de 10 a 12. Pero pues ni todos son criados en el Evangelio, ni todos son Algo ni normal. ignorantes, ni Algo normal. Ok, entonces ahí te vas a regresar, ¿cómo? Te puede regresar. A mí se me ocurre ahorita que estás diciendo eso, es decir, a los que sí conocen, a ver, vamos a enseñarle, o a ver quién dice Génesis 1:1, quién Sí. dice, Bueno, en ¿verdad? ese aspecto. O hacemos que la gente, aquí dice la conversión del adulto no creyente, pero en realidad la conversión del no creyente, ¿verdad? Es nuestro objetivo. Entonces hay que edificar también al creyente. Ya te está diciendo que es creyente, que conoce la palabra, pues hay que dejar algo para que se sigan edificando, ¿verdad? Como te digo, regar. Y obviamente la preparación de los niños. Ahí nosotros teníamos, bueno, yo lo vi como un problema un día, ¿verdad? Y le dije a la pastora, bueno, no se ha dado cuenta que tenemos los niños y van pasando de clases y a nadie se le dice que si quiere recibir a Cristo en su corazón. Ningún maestro lo hace. O sea, se esperan a que ya sean más grandes, ¿verdad? Adolescentes o jóvenes, para que, ¿por qué no empezar a decirles desde chicos? Y hay gente que piensa que no se le tiene que decir tan chiquitos porque no saben lo que hacen y no saben lo que dicen, ¿verdad? Los niños menores de 5 años tienen que tener los mejores maestros. Porque los niños de todos los niños del mundo, de los 0 a los 5 años, es donde absorben todos los conocimientos que van a usar toda su vida. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, ¿verdad? De los 0, yo me pongo sexy de repente. De los 0 a los 5 años, es cuando absorben todo, y por eso a veces nosotros, como en ese tiempo, a veces fue cuando se nos fue el marido, fue cuando empecé, ¿verdad? No sé, mi vida matrimonial, apenas me casé, me embaracé y apenas empecé. Y el niño lo resiente y es con lo que se va a quedar toda la vida. Tienes una segunda oportunidad en la secundaria o en la adolescencia para mejorar lo que te equivocaste, pero a veces se dañan tanto. De los 0 a los 5 años. Y luego de la adolescencia ya como entre los 12 y 15 años, ¿verdad? Es tu segunda oportunidad para hacer algo que hiciste mal y luego ya no. Bueno, ya Dios es el que lo va a hacer, ¿verdad? Pero ya de tu fuerza ya no. Lo que tú hiciste, lo que tú le marcaste al niño de los 0 a los 5, todo eso, de nada va a servir lo que hagas después de los 5 hasta los 12. O sea, ya no lo educas, ya nada más lo vas sosteniendo, ¿verdad? Lo que hiciste mal, pero te das cuenta y lo puedes recuperar a los 12 años, pero ya cuando a los 12 años quieres recuperar hay que tener mucho valor, porque hay que decirle que no, vas a tener que sufrir, va a tener que, para aprender, y los papás ahorita no se atreven, no quieren que los niños sufran, no quieren que sufran, los maestros a veces tampoco quieren que sufran. El que sufre es nosotros los voceros, ¿no? Exactamente. Entonces tuvimos un conflicto en la escuela, pues ya en la high school con mi hijo, pues él acaba de cumplir 15 años este mes.
y me habló la oficial de la escuela, me dijo que fuera, que tenía que hablar conmigo porque había habido un inconveniente que involucraba a mi hijo. Y fui, y las primeras palabras de ella fueron, la felicito y me da las gracias, y se le doy las gracias por educar a su hijo como lo educó. Dijo, porque su hijo es el reflejo de lo que son ustedes como padres. Y yo pensé que, dije, algo pasó grave. Y dijo, sí estuvo involucrado, dijo, porque unos niños estaban apagando las luces de los baños, dijo, y entra él y le pegan y él responde también para atrás, o sea, los golpes, porque dice, pues, dijo, realmente los que estaban mal eran los que estaban ya adentro, porque eran muchos, que estaban como haciendo un juego con la luz apagada, al que entraba le estaban pegando, entonces hicieron una bola que todos estaban pegándose uno con otro. Involucra a mi hijo porque él también contesta los golpes, y cuando llega la policía, dice la policía, pues todos estaban golpeando, dijo, pero yo hablé, dijo, y él de inmediato como paró, dijo, y me hizo caso, dijo, cuando yo le dije, para y ponte en un lado, dijo, él se puso en un lado, dijo, cumplió con todas las reglas que yo le estaba dando, dijo, y eso es algo, dijo, que indica que ustedes hicieron algo bueno en su casa, le dijeron algo bueno. Porque dijo, ya quisiera yo, dijo, que todos reaccionaran de esa manera, que si les decimos nosotros que paren, dijo, pero si viera, dijo, hubo un pleito entre más de 40 niños, dijo, ¿cuándo vamos a parar 40 niños? Pues nomás hay 3 oficiales ahorita en la escuela, dijo, más de 40 niños, dijo, pero agradezco mucho, dijo, que usted ha enseñado bien a su hijo. Y así, ahorita con los chiquitillos también le digo, no sé si sea malo, pero nosotros siempre decimos, como viene el policía, está el policía, y como tratamos de echar ese miedito, y mucha gente dice, no, pues no les eches miedo, como que, pero, o sea, no es miedo, pero yo siempre les digo a mis hijos, tienen que respetarlos, a los maestros, a todas las personas que les están ayudando a ustedes, porque los maestros te ayudan, ellos no están ahí para que tú vayas y quieras estar haciendo lo que tú quieres, ellos son responsables de ti cuando tú estás allá, y si ellos tienen como ese miedo, yo creo, de la policía, porque siempre les hemos Yo creo que a mí siempre me decían... ¿Ya es hora? Y es Sí, hora. eso. Ay, Es que